La sociedad actual está dominada por el deseo y la búsqueda constante de la satisfacción y el placer momentáneo, en el aquí y ahora. Cuando surgió la pandemia, la relación con los otros cambió, pues ya no podíamos tener contacto directo con los demás y esto produjo alteraciones de rutinas y cambió la forma en que hacemos las cosas. Pero también cambió la forma de darnos satisfacción. Ante el aislamiento y la desidia que provocaba el estar solo, sin poder vincularnos de otra forma, la búsqueda de placer momentáneo cambió radicalmente, codificando los conceptos y las creencias de las personas. Y el aspecto de nuestras vidas que más sufrió en ese momento fue la felicidad. ¿Se pueden encontrar momentos de felicidad en medio de la crisis? En psicología se ha determinado que en tiempos complicados la búsqueda se orienta más a la felicidad a corto plazo. El hedonismo es un concepto que se encuentra en relación con el disfrute, con el placer inmediato, con la búsqueda de una felicidad perceptible, palpable, la que se da en este momento. Está ligada a la alegría que se siente a la hora de realizar actividades que se aprecian como una gratificación instantánea. Aquí se vuelve importante preguntarnos, ¿por qué buscamos placer? El placer es no solo esquivo, sino también caprichoso y, cuando se activa una vez, necesitas aumentar la dosis para producir el mismo efecto, como ocurre cuando consumes sustancias adictivas. La adicción puede ser no solo a sustancias alucinógenas, sino a dulces, cigarros, comida o sexo. Hay infinidad de cosas que pueden cansar y obligarte a buscar nuevos goces instantáneos. Al mismo tiempo, esa dependencia crea un frágil estado emocional, mediante el cual todo parece atacarnos y estar en nuestra contra, o al menos así lo percibimos emocionalmente, impulsándonos a una decadencia mayor. Pero analicemos de dónde surge esta continua búsqueda del placer. Hoy en día, los medios de comunicación, las redes, y hasta el mismo Estado parecen impulsar el consumo desmedido del placer. Todo nos empuja al sexo, al descontrolado consumismo de redes, a pasar horas mirando porno o consumir medicamentos o sustancias que provisoriamente nos darán bienestar pasajero y nos harán sentir bien. Está de más decir que atrás de la sensación placentera en la que nos sumergimos, se ocultan manos que manipulan la situación para su beneficio, al tiempo que nos encadenan en un presente por demás agradable, que ya estamos acostumbrados a consumir sin pensar. El placer es también poderoso porque anula nuestra parte más racional y la sustituye por las sensaciones corporales más agradables, acompañadas de las emociones positivas que la mente anhela volver a disfrutar: regocijo, euforia, bienestar, gozo. Eso lo logran apelando al instinto de supervivencia, acrecentando la creencia de necesitar cada vez más cosas que nos den placer, como beber, tener sexo, disfrutar el contacto, caerle bien a los demás, el conseguir más likes. Todas estas necesidades primarias son las que se transforman rápidamente en deleites que activan el circuito de recompensa cerebral. Esta zona lanza sus señales de alto al sentimiento de gozo al resto del cerebro de manera instantánea. En ese momento, lo placentero se queda grabado a fuego y tú te rindes a él. Para los estoicos, el placer no es alegría, de hecho, es lo contrario de alegría. Para los estoicos, solo las cosas que siempre son buenas, son un bien, y como el placer no es siempre bueno, no puede ser un bien. Entonces, ¿qué es siempre bueno? Tu parte más noble. En su carta número 23, Séneca escribió: arroja y pisotea esos objetos que brillan por fuera, que te prometen otros o por otro motivo, atiende al auténtico bien y goza de lo tuyo. ¿Qué quiere decir, de lo tuyo? De ti mismo y de tu parte más noble. Aun al cuerpecito, por más que nada podamos realizar sin su ayuda, considéralo un elemento más necesario que importante. El cuerpo sugiere placeres vanos, efímeros, deplorables y que, si no se regulan con gran moderación, irán a parar a la sensación opuesta. Afirmo que el placer, como en un precipicio, se inclina hacia el dolor, en caso de no guardar la moderación. Pero guardar la moderación resulta difícil tratándose de algo que se ha considerado un bien. La apetencia del verdadero bien carece de peligro. Los estoicos veían la razón casi como una deidad. Y debido a que los placeres y vicios bloquean la razón, era suficiente para andar con cautela ante el placer. Partiendo de estas ideas, nos damos cuenta que pretender convertir lo efímero en eterno, convierte a este proceso en arriesgado. Lo placentero se puede transformar en necesidad, nos hace creer que no podemos vivir sin ello. El placer es caprichoso. Cuando se activa una vez, necesitas aumentar la dosis para producir el mismo efecto, como sucede con las sustancias adictivas.
Pero también eso que hoy te produce placer, llega a cansar, eso los impulsa a buscar nuevos goces instantáneos, que con el consabido probar y dejar constantemente, por estar en la búsqueda constante del placer, búsqueda que termina afincando vicios en nuestras vidas. Pero esto tiene explicación. Todo comienza a partir de la dopamina, que termina siendo la clave de todo, ya que es la conexión directa con la fragilidad psicológica que se manifiesta en la sociedad actual y también está interrelacionada a las adicciones y el escaso autocontrol mental que vemos manifestarse a cada momento. La profesora Anna Lemke, de la Universidad de Stanford, especializada en psiquiatría, explica que cuando experimentamos placer, se liberan cantidades considerables de dopamina. Cuando se produce esta liberación, es el momento en que sentimos una gran sensación de satisfacción. Sin embargo, no puede permanecer mucho tiempo en nuestro organismo, porque éste se desequilibra. Entonces, el cerebro empieza a actuar como regulador, para lograr que los niveles correctos sean restablecidos lo antes posible. Pero con frecuencia la inclinación hacia lo opuesto, transforman la cantidad de placer sentida en la misma cantidad de dolor. Este es un mecanismo completamente normal y natural, está destinado a mantener el equilibrio ideal que necesita el organismo para su correcto funcionamiento. Este proceso se llama la teoría del proceso oponente. Según esta teoría, toda reacción prolongada o repetida de la neutralidad afectiva o placentera que nos provoca determinado vicio, al que nos hemos acostumbrado, es la que llevará a provocar un retorno posterior que presenta un valor extremo y opuesto al del estímulo recibido. Aquí se producen dos efectos considerados nocivos. Por un lado, se provoca un fuerte estímulo hacia el dolor, y por otro, que la repetición constante a la exposición de la misma fuente de placer, provoca que ese placer que se ha conseguido, cada vez dure menos tiempo y eso conduce a la sensación de que la respuesta al dolor es cada vez más extensa y fuerte, en una reacción denominada neuroadaptación. La explicación de este mecanismo sería la siguiente: la constante búsqueda del placer continuo, conduce a la incapacidad de disfrutar plenamente cualquier tipo de placer. Esta reacción es la que se denomina anhedonia en el ambiente científico. Esta reacción es la que nos impulsa a consumir más, porque nos encontramos abocados a buscar y conseguir más placer, para llegar a los niveles que tuvimos al principio, cuando recién iniciamos en esta práctica, que luego terminará por convertirse en un vicio ya incorporado a nuestro ser. En ese momento, adquirimos la adicción. Si lo pensamos bien, todos somos adictos a algo, porque todos tenemos el hábito de consumir algo o tal vez de comportarnos de una determinada forma, aunque estemos siendo conscientes del daño que nos produce. En caso de adicciones, los estoicos tenían una posición muy marcada. Séneca afirmaba que nadie puede tener todo lo que quiere, lo que sí puede cualquiera es no querer lo que no tiene y servirse con alegría de lo que se le ofrece. Gran parte de la libertad consiste en morigerarse respecto a la comida y aguantar con paciencia las injurias. Para los estoicos, la paz es paz mental. Es decir, una mente sin vicios. En este estado la mente está tranquila y libre de forcejeo. No está libre de problemas externos, sino que, en este estado, la mente se amolda a las situaciones difíciles usando los eventos como combustible para alimentar la virtud. Más aún, la mente libre se consigue absteniéndote, sugiere Séneca. Esto se debe a que la abstinencia evita que te arrastren los placeres y se cree el vicio. Igualmente, muchos que son más espirituales y se rigen por las enseñanzas bíblicas, nos proponen que obedecer a Dios es libertad. Recordemos que Dios es naturaleza, la ley o logos que mueve adelante el cosmos. Esta ley nos habla de proporciones y balances. En otras palabras, nos habla de la cantidad necesaria para con lo adecuado. Comer cierta porción. Dormir ciertas horas, etc. Como ves, está hablando de la virtud de la templanza o decorum. Mantener activamente este balance es obedecer la ley del Dios estoico, la ley del todo. Y, al hacer esto, dice Séneca, vivimos de acuerdo a naturaleza, lo que últimamente nos traerá la libertad. Actualmente la moda es conseguir la gratificación instantánea, lo que ha facilitado que las adicciones sean un fenómeno global, que en general, es promovido por el propio Estado o por corporaciones, cuya principal labor es la de inculcar la idea de que eso es lo que se espera de un buen ciudadano moderno y actual. Lo mismo ocurre con el consumo de drogas, o la costumbre de tomar fármacos, fumar, o el sexo y la pornografía o comer por estar aburrido, también nos impulsan al consumo desmedido de redes sociales y videojuegos. Lo que tienen de común estos vicios,
es que en todos ellos se encuentra presente una sustancia que actúa como disparador de la sensación de placer y es la dopamina. Cuando esperamos una recompensa en forma de placer, la dopamina se libera en el torrente sanguíneo desde el mismo momento en el que se planea conseguir esa pequeña cuota de placer. La dopamina inunda nuestro organismo, volviendo adictiva esa experiencia. En estudios realizados en laboratorio, usando ratas, se ha comprobado que, por ejemplo, el chocolate aumenta la producción de dopamina en un 55%, el sexo libera un 100%, la nicotina un 150%, la cocaína un 225% y las anfetaminas, que son sustancias presentes en muchos medicamentos, de alto consumo por la población, y usadas como principio activo en las drogas callejeras que se consumen, llegan a elevarla producción de dopamina hasta un 1000%, lo que equivale a 10 orgasmos. Pero lo que es más preocupante es que el acceso actual a la dopamina es hoy en día mucho más fácil y abundante. Así como desde la evolución, la dopamina era un bien escaso y era difícil de obtener, hoy en día es abundante, variada y nos arrastra en una búsqueda compulsiva de placer, que, a consecuencia del efecto opuesto de rebote, nos produce más dolor, llevándonos a la depresión y la fragilidad psicológica reinante. Desde el punto en que necesitas más recompensas para obtener placer, de la misma forma, el dolor también reaparece de forma más rápida. Una vez que el cuerpo y la mente han sido dominados por el deseo de tener más placer, baja el nivel de tolerancia al dolor. No es que estén aumentando los niveles de este último, sino que las personas se debilitan al perder la capacidad de tolerancia al dolor. Pero hay buenas noticias. La primera es que podemos restablecer los niveles requeridos de dopamina, logrando que lleguen a los parámetros en los que se encontraban antes de adquirir la adicción, al interrumpir el consumo de aquello que nos hace liberar dopamina. El cerebro, esa maravilla de nuestro organismo, se adapta. Al principio, el cerebro muestra algunos efectos derivados de la abstinencia, pero según afirman los especialistas, este proceso de adaptación no sobrepasa un periodo de 2 semanas. Los médicos recomiendan practicar meditación introspectiva, porque es de gran ayuda para que el cerebro pueda cobrar fuerzas y tome nuevamente el control. Como ya no se tiene la opción de recurrir a la dopamina como proveedora de placer, los sentimientos, pensamientos y sensaciones dolorosas parecen aplastarnos, pero la práctica de la meditación profunda nos ayuda a recuperar el autodominio y elevar la tolerancia al dolor, lo que lo convierte en una herramienta muy efectiva durante el periodo de abstinencia, reduciendo los efectos dolorosos. Hay una gran variedad de meditaciones disponibles y no importa si es la primera vez que intentarás meditar. Solo debes relajarte y dejarte conducir en la meditación. También es bueno descargar la ansiedad escribiendo un diario. El ideal del sabio estoico es inspirador, todos anhelamos esa paz, pero no todos estamos dispuestos a esforzarnos para alcanzarla. El camino hacia ese ideal es difícil y muchos de nosotros nos desviamos y nos cansamos en el trayecto. ¿Por qué nos cansamos? ¿Será la falta de motivación? En realidad nos cansamos porque ese ideal parece inalcanzable y nos desviamos cuando perdemos la fe en él. Por eso, el estoico en práctica necesita más que solo fe en el ideal para acercarse a él. Propongo que necesitas una especie de lavado de cerebro. Apartarte de las ideas que se han incorporado a ti inculcando esos vicios y cambiar radicalmente. Los estoicos antiguos practicaban la hipomnemata, un ejercicio similar a llevar un diario, para tener a mano sus principios estoicos. Escribían y reescribían los principios que aprendían, detallando cómo aplicarlos en sus vidas. Luego meditaban sobre estos principios, tanto por escrito como mentalmente, y salían a caminar, repasándolos una vez más. Estaban enfocados completamente en lo que podríamos llamar un lavado de cerebro, cambiando los vicios incorporados por nuevos hábitos más saludables. Lo hacían para no olvidar sus conclusiones. Por ejemplo, hoy sabes y entiendes cómo actuar de manera estoica frente a la posible pérdida de tu trabajo. Pero en un mes, si te encontraras en esa situación, es probable que olvides la conclusión a la que llegaste hoy. Si no quieres olvidarte, practica la hipomnemata. Todos los días, siéntate durante algunos minutos, escribe en tu diario los principios que conoces, sal a caminar y reflexiona sobre ellos. Considera tus circunstancias y los eventos que se avecinan, imaginando cómo un estoico reaccionaría y diciéndote a ti mismo que deseas actuar de esa manera. Así, cuando llegue el momento, no serás tomado por sorpresa.
La segunda buena noticia es que el equilibrio también puede obtenerse mediante el dolor mismo, sí, así como lo oyes. Aunque parezca una locura, es la mejor forma de conseguir el equilibrio que estamos buscando. En este caso, nos sometemos de forma voluntaria y controlada al dolor, de forma intermitente, porque esto nos conduce a un reajuste hedónico natural, inclinando las sensaciones hacia el placer. En realidad, es una consecuencia lógica del constante trabajo que realiza el organismo para mantener el perfecto equilibrio que prevalece en el cuerpo para lograr un funcionamiento óptimo. Recuerda que el dolor es la consecuencia inevitable al placer. Cuando el placer del vicio termina, se siente dolor o ansiedad. De la misma manera, el placer es la compensación que se obtiene cuando se tiene dolor. La hermesis es la ciencia que estudia los efectos benéficos de los estímulos dolorosos controlados, como pueden ser el frío, el calor, el ayuno intermitente o la práctica de ejercicios. Por ejemplo, el ayuno intermitente produce una sensación dolorosa de apetito, que disminuye paulatinamente, llevándonos a sentirnos placenteros. Lo mismo ocurre con el hábito de sumergirnos en agua helada. Los estudios realizados comprobaron que luego de exponer el cuerpo a un frío extremo, la dopamina contenida en sangre comienza a aumentar de nivel, pudiendo llegar al 250% y presenta mayor duración en el organismo. Esto se debe a que la dopamina que proviene del dolor, al ser naturalmente producida, también se mantiene naturalmente más tiempo en nuestro cuerpo, mientras que la dopamina adquirida artificialmente dura mucho menos tiempo porque desaparece del organismo, disolviéndose de forma más rápida. Algunos pacientes de la doctora Anna Lemke han probado el método de las duchas frías. Esto produce un shock inicial de alto nivel de dolor o rechazo, pero en pocos minutos, afirmaron sentir el placer, al mismo tiempo sintieron mejoras en el estado de ánimo y consiguieron tener un mejor descanso nocturno. Esta repentina llegada de dopamina natural les permitió superar las adicciones con menor dolor o estrés, porque esa dopamina liberada de forma natural tarda más tiempo en ser disuelta y desaparecer. De esta manera adquirían más fuerza para luchar en la superación de la angustia de la abstinencia. En el caso de que se decida a practicar ejercicios físicos, este provoca el aumento de la temperatura corporal y al mismo tiempo se liberan toxinas oxidantes que son nocivas para el cuerpo. Estas sustancias nocivas se han ido acumulando, y esto, unido a un gasto excesivo y repentino de oxígeno y glucosa, durante la práctica deportiva, se ve reforzado por el natural efecto compensatorio que se recibe. La evidencia empírica demuestra que el ejercicio físico produce efectos más durables y sostenibles en el tiempo que todo tipo de medicación recetada. Reconozcamos que es mucho más difícil perseguir el dolor que el placer, ya que nadie desea atravesar situaciones en las que se sientan incómodos o molestos, cuando tenemos a la mano una cantidad infinita de formas de llegar al placer de manera casi inmediata, y que se nos exponen de forma constante en los medios y redes sociales, ofreciendo la gran facilidad de obtener placer instantáneo, elevándolo a la categoría de los más deseable junto a la seguridad y la comodidad. Todo nos impulsa a creer que cualquier tipo de esfuerzo que conlleve dolor en su obtención, nos empuje a buscar más dopamina, disponible y al alcance de la mano, en el momento en que la desees conseguir. Pero la evidencia científica demuestra que el placer más satisfactorio y de mayor duración, surge de la superación de obstáculos. El desafío, la incomodidad y el desarrollo de la disciplina, la única habilidad con la que no se nace, sino que debe ser desarrollada durante la vida, es lo que nos llevará a disfrutar de placeres más productivos y duraderos. El ser humano tiene la capacidad innata de desarrollar todo lo que necesitamos para mejorar la calidad de vida, sin recurrir a artilugios extraños o externos. Para alcanzar la felicidad es necesario vivir con desapego, una actitud que viene del budismo. Algunos piensan que significaba vivir la vida de manera gris sin los colores de la emoción. Sin embargo, supone seguir teniendo deseos y sueños, pues estos nos definen como seres humanos, pero sin que ninguno de ellos resulte imprescindible, necesario, imperioso o determinante para tu existencia. Desapegarse significa todo lo contrario, seguir con el afán de superación, pero tomar la distancia emocional suficiente para poder disfrutar la realidad como es sin caer en el sufrimiento del enganche a la dopamina. Cuando practicas el estoicismo, eres lo que repites. Por eso, para ser lo que quieras ser, tienes que repetir lo que deseas. Repetir en voz alta tu idea o pensamientos. O escribirlo en tu cuaderno. Armar una oración, una frase que nos explique lo que queremos ser y cómo queremos serlo. Luego, volvemos a repetirlo.
repetir en palabras, letras, y de todas las formas que se pueda. También lo puedes comentar a tu familia, amigos y a todo el que pase a tu lado. A todos les dices, quiero vivir así y ser así. Es la forma más adecuada de incorporar una acción nueva, suplantando el vicio, estar seguro de que esta es la manera correcta de vivir, la manera que la naturaleza quiere que vivamos. Y decidir, ante los demás, los convierte en testigos, incluyéndonos a nosotros mismos, que en adelante se superará el vicio tal o cual, de forma definitiva. Este camino sabemos que es difícil, es arduo. Pero si deseamos liberarnos de un vicio, no hay otra opción. Ya hemos comprendido que la vida desde cierta perspectiva, no podemos mantenerla porque afecta nuestro cuerpo y nuestra vida en su totalidad. Podemos fallar, pero el estoico tiene el hábito de repetir lo mismo, hasta hacerlo parte de sí, mediante el diario que escribe todos los días, la meditación diaria, adentrándose en la introspección de su propio ser más interno. Según los estoicos, llevamos dentro de nosotros una chispa divina. Pero, ¿esto significa que somos dioses o simplemente que lo llevamos dentro? Vamos a desentrañar esto. Cuando hablamos de la divinidad en lo humano, nos referimos a la facultad de la razón que compartimos con los dioses. Ahora bien, los dioses tienen una razón más desarrollada que la nuestra, por eso son dioses. Sin embargo, los estoicos nos dicen que nuestra alma, siguiendo a Platón, nace del alma mundi, el alma del mundo. Proviene directamente de Dios. Por eso, el alma está completamente guiada por la razón y carece de lo irracional. Ahora, la parte gobernante del alma, llamada hegemonicón, es la que se encarga de tomar decisiones, opinar e interpretar. Según los estoicos, tú eres el hegemonicón del alma, portando un cuerpo. Y este hegemonicón tiene el potencial de convertirse en un dios, lo que ellos llaman un sabio estoico. En otras palabras, un dios entre los seres humanos. Tú como hegemonicón, aún no eres sabio porque, precisamente, la vida se trata de eso, de evolucionar tu hegemonicón a través de la práctica estoica. Podríamos decir que todos los humanos tienen el potencial de convertirse en dioses, es decir, en sabios que viven en armonía con la naturaleza. En resumen, los estoicos sostienen que tú eres tu alma, específicamente la parte gobernante o hegemonicón. Llevas un cuerpo y estás ligado a él. Este cuerpo te ayuda a evolucionar tu alma, si así lo decides. Lo importante es que, como humanos, todos tenemos la capacidad de evolucionar y convertirnos en dioses, o sabios estoicos. La filosofía antigua aparece como terapia del sufrimiento, desorden e inconsciencia del hombre. Mucha de esta infelicidad se debe a nuestro anhelo por conseguir ciertos bienes. Bienes que no siempre dependen de nosotros. Entonces, el trabajo de la filosofía es educar al hombre para que desee exclusivamente ese bien que siempre puede obtenerse y evitar ese mal que siempre puede evitarse. Para los estoicos se trata del bien moral y evitar el mal moral. Uno de los ejercicios espirituales que practicaban los estoicos era el de la vista de arriba. Este ejercicio ayuda a rotar nuestro punto de vista de lo subjetivo a lo objetivo. Es decir, salirnos del individuo que somos y ver nuestras vidas desde el punto de vista del todo. Desde allí, desde el todo, vemos la importancia de todo, y no nos enfocamos tanto en nuestra perspectiva egoísta. Por ejemplo, mira tu vida desde el punto de vista de tu alcalde, de tu vecino, de un amigo. Eres uno más. Importantísimo e importantísima, porque sin ti todo cambia. No mucho, pero cambia. Y ese cambio, que no está pasando porque si estás aquí, se debe a tu presencia. Tu vida, tus labores, tu estar. Pero tu alcalde, tu vecino o tu amigo, asumiendo que es un tipo virtuoso, te ve como uno del montón. Uno que pertenece a todos, entonces él, como el cosmos estoico, trabaja globalmente y no individualmente. Escucha los asuntos comunes y no individuales. Ayuda al conjunto con esperanzas de ayudar a cada individuo. Este cambio de perspectiva, del individuo a la masa, es vital para el desarrollo de todo estoico. Epicteto sugiere que la práctica inicial del filósofo es suspender el deseo. Desempaquemos esto: el deseo se produce al juzgar, y los juicios son altamente influenciados por nuestras creencias. Por eso cuando juzgamos algo como bueno, se produce un impulso al que llaman eurexis.
Este impulso trae la convicción de que algo es bueno y debes agarrarlo. Si no lo puedes tener, como es un impulso tan fuerte, sufres una pasión o patos, una emoción negativa, que no es más que la abstinencia del vicio. Por otro lado, cuando juzgas algo como apropiado, solo apropiado y no bueno, y no lo obtienes por cosas del destino, no se produce ninguna pasión o emoción negativa. Esta es la meta del estoico principiante, desarrollar el impulso para que solo se mueva hacia lo apropiado, para no provocar deseo. Llevar este tipo de entrenamiento, no desear, suspender el juicio, nos ayudará a desarrollar nuestro impulso para que solo se mueva hacia lo apropiado. De esta forma estaremos viviendo una vida libre de pasiones, que se llama apatheia. Gracias por llegar hasta el final. Comenta si te pareció interesante descubrir por qué se adquieren los vicios y la forma de dejarlos. Te estaré leyendo. En la descripción del vídeo, encontrarás diferentes links para audiolibros que te podrían ayudar mucho en el camino estoico que estás emprendiendo. Recuerda suscribirte al canal, deja un like y te espero en el próximo vídeo con más enseñanzas prácticas para la vida diaria siendo un estoico.